Entonces, acostúmbrese usted mismo, usted misma, cuando usted llegue a la casa del Señor, trate de no buscar lo mismo, de no acomodarse igual. Hay veces que hasta recomiendo que de vez en cuando cambien de lugares, o que no hagan su nidito en el mismo lugar, nada más ustedes ahí, nada más usted allí, no, a cambiar. Y cuando usted llegue a la casa del Señor, usted llegue con un propósito. Hoy quiero sentir tu presencia, hoy quiero una palabra tuya que cambie mi vida, Señor. Eso que sea el target suyo, eso que sea el blanco de nosotros, eso que siempre sea de nosotros. Si vamos al templo, es para un cambio y por un cambio. Si vamos al templo es para sentir a Dios, sentir su presencia. Ese es el meaning de una reunión. Al hacer eso, en recompensa te viene el amor hacia el prójimo, el amor a tu familia. Te vienen costumbres bonitas, diferentes, que bendicen a tu gente, a tu mundo, a tu alrededor. Pero lo esencial, lo meaning es sentir a Dios. Tú comes comida física y esa comida física te mantiene todo el cuerpo. Todo tu ser te lo mantiene de pie, te lo mantiene funcionando. Solo pongan en el mundo espiritual, tú sientes a Dios, te da una palabra. ¿Qué es darte una palabra? Cuando tú oyes una palabra del predicador o en la Biblia, y te cala. Wow, la entendiste, si viste aquello, wow, ese es que ya te dio esa palabra a ti. Entonces cuando tú sientes y ves eso así, debes de ver qué es lo que dice. Por ejemplo, si yo les estuviera leyendo en la Escritura y llegara yo a un renglón donde dijera, porque el que no ama a Dios tampoco ama a su prójimo. El que no ama a su prójimo tampoco ama a Dios, es lo correcto. El que no ama a su prójimo tampoco ama a Dios, eso está en Juan. El que no ama a su prójimo, y cuando dice el que no ama a su prójimo tampoco ama a Dios, y te cala eso porque te acuerdas de quién. Y más, con los cuales no te llevas. ¿Desde cuándo? Ya. Y hasta el día de hoy todavía venimos, ¿verdad? Con eso y lo traemos. Entonces, cuando se lee eso y llega esa palabra a ti, te toca. Eso es Dios hablándote. Eso es Dios hablándote a tu espíritu, hablándote a ti, diciéndote, es para ti. Nadie se dio cuenta, solo tú. Nadie supo. Fin, cómo es Dios tan hermoso que no te avergüenza. Él no nos avergüenza. Solo se lee la palabra y ¡pum! Te cayó aquello y wow, dijiste tú mismo, man, esto es para mí. Alguien el otro día me dijo, parece que usted vive en mi casa. Porque describo a veces los hogares, las casas, cómo vives, cómo se viven. Yo no conozco, no sé. Solamente soy como el robot de Dios, nada más hablo. ¿Me entiende? Entonces, eso es recibir una palabra de Dios. Eso es recibir una palabra de Dios. Pero quiero hablarles un mensaje hoy. Dios nos ayude a entenderlo, a ver cosas. ¿Verdad? Para enriquecer nuestras vidas, para enriquecer nuestro espíritu. Y quizá la próxima Pascua que tengamos, ya usted viene completamente diferente. Ha aprendido mucho, ya sabe qué es, cómo es. Es más, durante el año hasta le habló a alguien. Ya le habló a alguien de la Pascua, ya le habló a alguien de la Semana Santa, ya le habló a alguien de la Cuaresma.
¿Por qué cuaresma? ¿Por qué se habla cuaresma? Son 40 días. ¿Qué se hace en esos 40 días? O sea, es un mundo de información, un mundo de cosas que hay para nosotros aprender. Media vez tú las aprendes, ya las dejas ahí. ¿Por qué las dejas ahí? Porque la mayoría de esas cosas no son bíblicas. Pero todo el mundo lo habla, todo el mundo lo dice. Entonces te entra curiosidad. Te entra curiosidad. ¿Qué es cuaresma? ¿Qué es Pascua? ¿Qué es Semana Santa? Y de repente oyes la Semana Mayor. Esas palabras se oyen donde quiera. Y luego de repente oyes que dicen, vamos a las 7 palabras. Es bueno ser informados de eso, conocer qué es, cómo es, pero cuando tú vas a la Escritura, no te dice nada la Escritura de ello. Entonces lo mantienes a un lado. No ignoras qué son y qué es, pero como Dios no nos manda que lo practiquemos, pues lo dejamos a un lado allí. Pero algunas otras religiones, algunas otras creencias, algunas otras, pues sí lo hacen. Bueno, nuestros respetos hacia ellos, dejémoslo así. Ni modo, así lo viven, así lo creen, así está bueno, dejémoslo así. ¿Me entiende? Es como tú en tu casa, a ti te gustan los frijoles, ¿verdad? Que no estén freídos. A mí sí me gustan freídos. Entonces a mí no me gusta, dices tú, no me gusta la grasa, a mí sí me gusta la grasa, ¿verdad? Bueno, pues ni modo, dejémoslo así. A ti te gusta una cosa, a mí otra, pues dejémoslo así. O sea, hay muchas cosas que no son para discutirlas, pero sí el conocer el porqué. Y cuando tú conoces el porqué, rápidamente tú dices, no, yo por ahí no entro, yo por ahí no, eso no es así. Oye, pero que, no, sí, yo sé qué es, yo sé cómo es, pero no, por ahí yo no llego. Es muy bonito eso, muy bonito saber eso. Diferente a que te digan, vente, mira, porque, wow, mira, y tú digas, oh sí, ¿verdad? Sí, ok, vámonos, vamos. Y te pregunta alguien, ¿y a dónde vas? Le dices, no sé, nada más me dijeron que viniera. Oh, no, cuidado, que tenga mucho cuidado. Entonces, quiero enseñarles, empezando por Isaías capítulo 6, verso 8. No sé si trajo Biblia, ¿verdad? Y si trajo, entonces voy a requerir que la ojee rápido porque hay mucho para darles. Me gustaría dárselos, me gustaría enseñarles, ya que esto pasa nada más una vez cada año. Y yo soy muy poco para enseñar cosas de los días festivos religiosos. Por ejemplo, en la Navidad yo casi no hablo de eso. Cosas que pasan durante el año, yo no hablo de eso. La mayoría de las cosas no están escriturales. Entonces, pero la gente se enreda, la gente se envuelve, la gente se va con todo lo que ve que se mueve y oye, ahí va la gente. No, tenga usted cuidado. Usted es diferente, usted es muy diferente. Entonces, mire lo que dice el capítulo 6 de Isaías. Está como a media Biblia ese libro. Como a media Biblia, por ahí lo va a encontrar. Isaías capítulo 6. Y yo le puse a este mensaje, oiga bien, el propósito de la Trinidad. El propósito de Dios. O el propósito de Jesucristo. Como usted lo pueda o lo quiera poner. El propósito de la Trinidad. Hay un propósito. Tú vas a algún lado por un propósito, con un propósito. Tú estás estudiando una carrera profesional con un propósito. Hay un propósito en tu vida, ¿verdad? Tú quieres alcanzar ciertas cosas con un propósito. Dios
también trabajó y está trabajando con un propósito. Él no es Dios por ser Dios. Él no va por ir, nada más. Él no fue a la cruz solamente por ir a la cruz. Él tiene un propósito. Y va con Él, va trabajando en su propósito. Me gustaría que tú fueras trabajando en el tuyo también, en tu propósito, en tu propósito. Entonces, el propósito de la Trinidad, ¿por qué existe este tiempo? ¿Verdad? De que la muerte del Señor, la resurrección del Señor. Y ¿qué hay de todo eso? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué se lleva a cabo todo eso? A oídas oímos, ¿verdad?, que Jesucristo estaba al lado del Padre. Y dice la Escritura que dejó su trono, dejó su lugar en el cielo para venir a la tierra. Eso se cree porque está escritural. Y vino a hacer un trabajo. Ese trabajo es el que nosotros debemos saber exactamente qué fue, qué es ese trabajo. ¿A qué vino Jesucristo? ¿Cuál es el propósito? El propósito de ello, ¿me entiendes? Hoy en el nombre del Señor vamos a aprender cositas de esas. Son muy sencillas, pero tienen mucho valor para nosotros. Miren lo que dice el verso 8. Hablando Dios, ¿ok? Hablando Dios. No Jesucristo. No, tampoco el Espíritu Santo, no. Es hablando Dios. Porque recuerde el título del mensaje. ¿Cuál es el título? El propósito de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces viene Dios y habla esto en el verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Cuando dice entonces respondí yo, es Jesucristo. ¿Quién habló? El Padre. ¿Quién responde? Jesucristo. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Del trono donde estaba con el Padre, envíame a mí a la tierra. Eso es lo que quiere decir, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Hay más interpretaciones para acomodar mensajes y nos den un mensaje bonito y nos ayude, sí. Pero este es el original mensaje. Es Dios hablando y Jesucristo respondiendo. Y yo dije: heme aquí, envíame a mí. Well, pasó, llegó Jesucristo. Había un propósito. La Trinidad platicó, la Trinidad habló, la Trinidad hicieron meeting. Vamos a ponerlo así en términos de nosotros ahora, ¿verdad? Castellanos aquí. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, Jesucristo dice en otros pasajes bíblicos: yo no hago nada ni digo nada que no oiga del Padre. Eso que le dé a usted a entender y a creer lo que yo le estoy diciendo. ¿Me entiende? Entonces, allí vemos el primer verso, la primera forma, por qué razón o a quién envió el Padre, a Jesucristo. Ahora, el propósito de enviarlo está en Juan 3:16. Vaya el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 3,
Qué bueno que empezamos temprano porque hoy a ver si no se cansa de estar sentadito. Yo quiero enseñarle hoy. ¿Lo tiene? Juan 3:16. Mire el propósito por el cual él dijo allá en Isaías eso. Mire lo que los animó o lo que los hizo a ellos hacer lo que hicieron, de venir. El verso 16 habla de esta forma: porque de tal manera amó Dios al mundo, por eso allá dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por mí? Entonces aquí viene, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, el único, no había más, no hay más, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el propósito. Te vuelvo a decir, mi hermano y mi hermana, por favor, agarra tú un propósito en tu vida. Agarra un propósito en tu vida. Entonces viene, ¿verdad?, aquí la escritura, que ese es uno de los propósitos. Mire lo que dice otra escritura, capítulo 9 de Lucas. Vaya a Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Y vamos a ver el verso 56. Ponga mucha atención a esto. Es más, como se está grabando en el YouTube, a la noche ya lo ve, mañana lo ve. Y aprende allí, va a hacer sus notas mañana. Eso lo mantiene con usted porque usted lo va a enseñar a más personas un día. Usted va a sentir bien bonito en su corazón, mucha alegría cuando se dé cuenta que se está llegando otra vez la Cuaresma. Un día les enseño todo eso, ¿ok? Hoy no es posible, no es mucho lo que hay para dar. Pero mire lo que dice el verso, ¿cuál le dije? El verso 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Ve? Ese es el propósito, acuérdese del propósito. Usted debe, le vuelvo a repetir, usted debe de caminar con un propósito. No camine como los zombies dicen. ¿Cómo se dice eso? No camine por ahí como gallina sin cabeza. No camine usted, no vaya en la vida como, pues lo que salga, pues hay lo que venga, pues hay. No, señor, no. Usted es hijo, usted es hija, usted tiene que estar bien seguro de usted. Tiene que tener una visión bien clara y en esa visión Jesucristo en el centro. Cuando Él dé el banderazo de salida a las cosas que usted quiere hacer y los planes que usted tiene, cuando Él le dé el banderazo de salud a usted, marcha y le dice, amén, Señor, hoy es el momento, hoy es el día, lo voy a llevar a cabo, se va a cumplir hoy. Gracias, Señor, porque tú eres una persona con un propósito. Tú vas con un propósito en la vida. Tú vas a algún lado. Tú eres bendición, pero quieres ser más de bendición. Quieres dejar un legado, quieres dejar un ejemplo, quieres dejarle a tu descendencia, a tus hijos, tus nietos, quizá a tus amigos, a tus hermanos, hermanas, ¿verdad? Qué sé yo, la gente a tu alrededor. Que quieres dejar, oiga bien, quiere usted dejar ese espíritu en ellos que se queden admirados de ti, que te admiren. Que te admiren. Les digo algo que espero que no me lo tomen a mal. Ayer hubo en el YouTube, yo vi una reunión de gente cristiana, de muchos líderes cristianos, pero líderes grandes, o sea,
hombres que tienen mega churches, grandísimas iglesias. Tuvieron una reunión en la Casa Blanca y ahí invitaron al presidente. Y cuando le tocó hablar al presidente, yo me enfoqué mucho en ello. Porque unos no lo comemos, otros no nos lo comemos, ¿verdad? De todo hay. Y yo me enfoqué mucho en lo que él estaba diciendo. Yo no sé si fue que yo aprendí o no, pero sí se me quedó algo de lo que él dijo, como él estaba hablando. Ya no encuentra la salida, ya no encuentra la puerta, pero con un espíritu positivo todavía. Eso me ministró a mí. Muy semejante a lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla unas palabras ahí, dice, derribado pero no, a ver, encuéntrame, derribado pero no así, y cansado pero no asado, pero no, él siente lo que siente, pero él sigue positivo y él sigue positivo y él, entonces por eso el mundo lo conoce como un hombre de mucho éxito y de mucho dinero. Un hombre de propósito, un hombre con un espíritu muy positivo, y le está picando todas las abejas y él todavía dice, no duele, no, esto se va a componer, se van a ir y ya no me van a picar, no, sigamos, o sea, no se rinde. Gloria al Señor. Otra vez, Jesús, ponte de pie. Oh, ¿ya lo encontraste? Ok. Segunda de Corintios, capítulo 4, del verso 8 en adelante. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahí está. ¿Me entiende? ¿Por qué me llamó la atención? Porque como conozco esa escritura, me llamó la atención como lo vi a él con su espíritu. O sea, hagámosle lo que le querramos hacer. Hay que sepultarlo vivo. Está bueno, sepúltelo vivo. No merece esto y ok, está bien. Otros dicen, no, es el mejor hombre. Ok, está bien. Pero algo que trae encarnado en él, con él, es un espíritu positivo. Una fe que tiene a las cosas, las que él ha emprendido, las que él ha hecho, que le han funcionado, pero es ese espíritu que hay en él. No se deja vencer. Le dicen, ok, pues eso es lo que tú dices, eso es tu fe, eso es tu creencia, esas son tus fuerzas, pues está bien. Las fuerzas mías son otras, mi creencia es otra, mi capacidad es otra, así que yo sí. Viene otra cosa por acá y le da lo mismo, pero no lo mueven de lo de él. Un cristiano, hermano, debemos ser así, los cristianos. La Biblia menciona y dice que tu sí sea sí y tu no, no. Firmes. ¿Por qué le digo todo esto? Cabe en el mensaje. Hubo un propósito en Dios con Dios, la Trinidad, y mandó a Jesucristo a la tierra con un propósito. Estamos leyendo los versículos que sí vino a salvar lo que se había perdido.
Vino a salvar lo que se había perdido. ¿Le costó a Jesucristo? Sí, sí le costó. ¿Cuánto, pastor? Su vida, su sangre. ¿Se rindió, pastor? Nunca. Prefirió morir en la raya, como decimos los mexicanotes a veces, ¿verdad? Yo prefiero morir en la raya antes de vencerme y antes de irme, antes de... un espíritu fuerte, determinado, en el buen sentido, por supuesto, en el buen sentido de la palabra, que no te muevan de ello. Que no te muevan de ello. Tú continúa. Así fue el Padre para con la humanidad, el propósito de Él, la visión del Padre. Estudió el mundo, estudió al ser humano, si podemos decirlo así, y se dio cuenta lo que necesitaba el ser humano para ser salvo. De lo contrario, el ser humano se iría a un lugar que vamos a verlo más tarde, ¿me entiende? Y él dice, no. Oigan esto, hermanos. Dice, si no proveo yo un camino, una avenida para que sean salvos, entonces el diablo sí me gana. Me los mata a todos y se los lleva a él. Ya cuando vino Jesucristo, ya el diablo tenía a mucha gente. Iba agarrando mucho terreno el enemigo. Entonces Dios viene y dice, no, tengo que proveer una avenida. Necesito proveer a mi gente, a la gente que yo crié, a la gente que tienen el soplo de vida, lo que yo soplé en ellos, la vida mía allí. A esa gente tengo que salvarla. Vamos a ponerlo así para entendernos. Se idea lo que estamos viendo. ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá por nosotros? Jesús levanta sus manos y dice, soy voluntario, envíame a mí. Pero te van a hacer, it's okay, yo voy. Yo voy. Entonces miren el verso que llamamos. Miren el verso que llamamos. Vamos a ver otro versículo. Marcos 6:34. Poquito para atrás y lo encuentra. Marcos 6:34. Lo tiene. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles, ¿cuántas? Muchas cosas. Mire lo que debe de enseñar un pastor. Muchas cosas. Mire uno de los blancos del pastor, que su iglesia, que su grey no esté ignorante. Mire el trabajo de un pastor, mantener la grey unida de forma que el enemigo no la saquee. Y si seguimos hablando, el trabajo de un pastor, hermanos, yes. Porque somos traídos al altar, los predicadores, somos traídos al altar por Dios con un propósito. ¿Qué le dijo a Pedro, el apóstol? Pedro, ¿me amas? ¿Qué le contesta Pedro? Sí, Señor. ¿Y qué Jesús le dice? Apacienta mis ovejas. ¿Me entiende? Entonces, un pastor que quiere llenar el título
que quiere llenar, ¿verdad?, el lugar, sí debe de trabajar mucho, es mucho el trabajo, es demasiado el trabajo, porque no estás viendo solamente una área. Yo se lo dije en la otra ocasión, tú ves muchas otras áreas, y muchas de las veces Dios, el Espíritu de Dios te tiene que dar el discernimiento para tú saber lo que la persona trae y tiene, porque la persona nunca te lo va a decir. Con propósito. ¿A quién enviaré? Acuérdese del inicio del mensaje. ¿A quién enviaré? Ahora, ¿qué veía Dios? ¿Qué veía Dios en el peregrinar de los cristianos o de la humanidad? ¿Qué veía Dios? Peligro, mucho peligro. Al punto en que aún todavía, si la gente iba a rechazar a Jesucristo, si lo iba a rechazar, todavía corría un peligro muy grande de irse al infierno, de irse al lago de fuego. Ahora Dios estaba así como nosotros a veces. Como se había en inglés, well, I'm going to try this, pero va a ser de ellos. La hermana se ríe. Sabía inglés, hermana. Voy a tratar de meterles esto. Yo sé que funciona, pues es Dios, ¿verdad? Funcionan las cosas que Él hace, funcionan. Pero ellos irán a funcionar. Esa es la batalla que tenemos al día de hoy. ¿Estoy yo funcionando? ¿Estás tú funcionando? ¿Qué es funcionar? ¿Estás tú obedeciéndolo a Él? Ya que te abrió la avenida, ya que te dijo cómo y por dónde, ¿estás obedeciéndolo y llevando las cosas de acuerdo a para tú llegar a donde Él un día, la vida eterna? Ese es el vero, ¿cómo se dice? La lucha que tiene ahora. Esa es la lucha que hay ahora. Por eso la Escritura dice que el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por los santos, por el mundo. Intercediendo. Entonces ahora les menciona ciertas cosas. Después de que vemos la intención de Dios, después de que vemos, ¿verdad?, que dice a quién enviaré, y vemos cuál es el propósito, pasemos al segundo paso. Entonces, mire lo que dice Lucas 12:5. Lucas 12:5. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Yo lo espero, hermano, porque aquí vamos a aprender hoy, en el nombre del Señor. 12:5, mire lo que dice Lucas. Pero os enseñaré a quién debéis temer, un temor reverente, ok, a Dios. Jesucristo hablando, dice Él. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que es Dios, que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Temele a Dios. Vean cómo Él se está acercando más a la vida de nosotros. Los primeros versículos hablan una forma y una situación, pero ya a más vamos avanzando, se acerca más el Señor. Oiga bien, presionándonos un poco más, como cuando usted estaba disciplinando a Melquiades. Hazme esto, no, si no te hago, no, si no lo haces, te voy a dar una nalgada. Terminaba con 5 nalgadas en vez de una.
porque se iba presionando más. Hazlo. Porque si no, no, hazlo. Entonces así viene el Señor. ¿Por qué? Porque, oiga bien, Él no ha perdido, no se le ha olvidado su propósito. Él sigue trabajando en ese propósito. Escúchelo bien. El propósito para el cual tú llegaste a ser cristiano. El propósito por el cual tú tienes un pastor. El propósito por el cual Dios te ha perdonado. Hay un propósito, encuéntralo si no lo has encontrado y camina en ese propósito. Una ocasión dijo el Espíritu Santo, que nos falta hablar de él también. Dijo el Espíritu Santo a un grupo que había allí: apartadme a 2 varones de los que están aquí, a So y Enso. A esos 2 apártenmelos para la obra que yo les he encomendado. Apártenmelos. Hay propósito en todos, pero ellos tienen un propósito, no aquí con ustedes, sino allá. O sea que, oiga bien, el propósito. Dios te dio esos hijos con un propósito. Créaselos y créaselos bien. Que no estén mal criados. Créaselos bien para que un día también se los des a Él. Son de Él. Te los confió. Él creyó en ti, que tú podías hacerlo, que tú puedes hacerlo, que tú te vas a enfocar en ellos, los vas a proteger, los vas a ayudar, lo que se requiera hacer con ellos para que lleguen a una madurez. Él te ha confiado esos hijos. Entonces no le falles a Dios. Hay un propósito, el propósito por cual te los dio. Si todavía no conoces el propósito por el cual te dio esos hijos, pregúntale: ¿y cuál es el propósito, Señor? ¿Qué destino tienen? ¿Qué carrera tienen? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van, Señor? Para que tú los protejas de esa forma. Si Él te dice, Él va a ser médico, pues desde ya empiezas tú a ayudarlo a esa visión, porque se va a inclinar de mañana al pasado, o desde ya se está inclinando a eso. Pues lo vas a ayudar, es que tiene propósito. Empieza él a estudiar y lo ves a las 12 de la noche todavía expulgando un libro. Déjalo. Se está inclinando a ello. Manténlo en oración, manténlo allí. Ay, no, que es tarde, tiene que irse a dormir. Pero como él ya se está inclinando, es un hombre de propósito, un niño de propósito. Ayúdalo. Tú como papá, mamá, empieza a buscar en otras avenidas, por en otro lado, ¿qué puedes traer para darle en sus manitas a él para que él continúe? Mira, amigo, te compré esto, te mandé traer esto, a lo mejor y te vas a sorprender que te va a decir: oh, man, mira, ahora sí ya no tengo que sufrir con esto porque lo ponía de esta forma y ahora que ya llegó esto, yeah, wow. ¿Por qué haces eso con tus hijos? Porque conoces el propósito de ellos. Conoces el propósito, sabes a dónde van. Y así el Señor al día de hoy, ¿verdad? Nos está hablando y nos está diciendo el propósito de Él con nosotros. Pero ahora ya empezó a hablarnos de que si no obedecemos y no caminamos, hay un lago de fuego, hay un infierno eterno. Fíjese, nos está presionando, buen padre es buen padre, un buen padre eso hace, una buena madre eso hace. No lo regaña al hijo nada más por regañarlo y luego. No. Hay que ser sabios y hay que ir. Bueno, a lo mejor no merece la nalgada, pero si se la gana, pues se la doy. Y ni modo, ¿verdad? Pues, pero preferimos que no. Y ir allí con él, porque es un hijo, una hija, un esposo, una esposa con propósito. Hablando de los esposos, que solamente con los niños, no. En un matrimonio, pastor, ¿y qué edad? La edad que sea.
la edad que sea, tú sabes y te das cuenta que él suspira por. Tú, varón, sabes que ella suspira por. Y tú dices, a lo mejor si la mando a estudiar en eso, va a estar muy caro. Pero ella se inclina mucho, le gusta eso. Y un propósito. Y lo apoyas. Y ahí nos vamos, y allí va. Y de repente le sorprendes con algo que le está ayudando a ello. Simplemente el venir tú y decirle, ¿sabes qué? Te he visto que cuando se te habla de esta situación y cuando hay oportunidades tú de esto, tú te destacas en esto. ¿Sabes qué? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no empiezas un curso de eso? Tú me estás, wow, es del que menos yo esperaba. Bueno, para que tú veas, vamos. Porque tú conoces el propósito. Tú lo conoces a él, ella te conoce a ti. Y se ayudan mutuamente el propósito, ahí vamos avanzando. O sea, mis hijos, my God, hay que tirarle a algo. Ya cansémonos de ser así, de estar así. Hay personas que ni siquiera quieren trabajar, no les gusta trabajar y no trabajan. ¿Qué demonio? Una ocasión, una persona, hace muchos años, un familiar mío, me dice, mujer por cierto, no me gusta cocinar y te digo algo, no voy a cocinar. Viva en tu casa, viva en la fulana, viva en la otra casa, no voy a cocinar. ¿Y qué? Oye, te voy a echar a Jesús. A ver qué te hace Jesucristo, a ver si te cambia el corazón. Oye, si vemos al Padre que no tiene necesidad de... Un día dijo el Señor Jesucristo, ¿tú crees que si no quisiera yo defenderme, llamaría ángeles y me defendieran? No, pero déjalo así. O sea, he don't need it. Él no necesita, mas sin embargo lo hace para ayudarnos. Hermano, hermana, te digo algo, quizá tú no lo necesites. My God, pero el conocimiento agárralo porque lo vas a ocupar para pasárselo a alguien un día, ayudarle a alguien un día. Que ese alguien ya cuando tenga su profesión voltea donde ti te diga amén, because of you, por ti, las palabras tuyas me ayudaron mucho. Propósitos. Entonces ahora viene el Señor y empieza a unirnos más, a acercarse más a nosotros. Miren lo que dice ahí mismo, solamente que el verso 8 y el verso 9. Ahí mismo el capítulo 12 de Lucas. Verso 8 y verso 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Será negado. ¿Cuál es el propósito de él? Oiga bien, de ponernos temor reverente en él. Ese es el propósito de él. Mi hijo, mira que te abro la puerta hoy. Mira que te doy todo tipo de facilidades. Mira que te perdono todos los pecados tan feos y grandes y feos que están. Pero hace así el Señor, como tú haces a veces, ¿verdad? Pero
No me niegues. ¿Qué es negarlo? No hablas de Él a la gente, no hablas de Él a tus hijos, no hablas de Él a tu cónyuge, no hablas de Él a tus familiares, no hablas de Él a nadie. Y cuando te preguntan si eres cristiano, les dices otras cosas. Te avergüenzas del Señor, no quieres que se den cuenta que tú estás y eres de Dios. El que me negare. Eso cabe en el propósito de Él. ¿Por qué? Porque Él tiró la red. Pero el tirar la red, la forma que Él la tiró es de que tiro la red, sí, porque sé que voy a sacar pescados. No nada más a ver qué sale, tirarla por tirarla. No, Señor. Nunca vayas a hacer algo, digas o hagas de esta forma. I'm gonna try. Voy a tratar a ver si funciona. Y ya lo confesaste que no va a funcionar. Ya lo maldijiste lo que vas a hacer con tus palabras. Ya. Voy a comprar este carro a ver si no se me descompone. Ya. En los propósitos nos está rejuntando más el Señor. Mire lo que dice otro versículo. Mateo 25:41. Mateo 25:41. ¿Lo tiene? Mire lo que dice Mateo, el Evangelio de Mateo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, oiga bien, preparado para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego, el infierno y el lago de fuego, el castigo fue para el diablo y sus ángeles. Para eso lo crió Dios. Cuando Él se da cuenta que el ser humano no lo ama y se niega y no camina con Él, más hace barbaridad y media y siempre anda en pecado, entonces viene y dice: bueno, también ustedes van a ir para allá con Él. Pero no es mi intención mandarlos. Al día de hoy todavía te dice a ti y a mí el Señor, todavía tenemos oportunidad de oír esas palabras. Todavía podemos arrepentirnos, todavía podemos enmendar nuestra vida, todavía podemos conseguirnos un trabajo, los que no quieren trabajar, porque aquí yo creo que todo el mundo quiere trabajar, ¿verdad? Todavía hay formas de escapar del infierno. ¿Por qué nos habla todo eso? Con un propósito. No le decías usted a David: si no me haces eso te voy a castigar. Te voy a castigar. Tú vas a merecer un jalón de orejas. Mis hermanos, toda verdad es paralela, toda verdad es similar. Como tú con tus hijos, así el Padre con nosotros, sus hijos. Amas tú a tus hijos y te voy a preguntar: ¿cuánto tú los amas? ¿Cuántos barriles puedes llenar de amor para tus hijos? ¿Cuánto amor tú tienes para tus hijos? Ahora preguntémosle a Dios: Señor, ¿cuánto amas tú a tu hijo? ¿Cuánto amas tú a la humanidad? Y lo primero que Él nos contesta y nos dice: los amo hasta la muerte. Hasta la muerte.
que ya lo demostró. ¿Sí estás traduciendo, mijo? Sí. Que si no me vas a deber esa. Está poniendo mejorcito. Efesios 4. Y ahí empieza el mensaje. Ahí empieza el mensaje. Vaya a Efesios. Órele al Señor que en el YouTube se vea todo esto para que usted ya en la casa lo estudie mejor, porque mi intención es de que usted aprenda, de que usted sepa. Aquí es muy rápido todo. Efesios capítulo 4. ¿Listos para aprender? Ok. Verso 9. Y eso de que subió, está hablando el apóstol Pablo a una iglesia, a ti y a mí el día de hoy. ¿Ok? A ti y a mí nos está hablando el día de hoy. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En otras palabras, acabarlo y terminarlo todo. ¿Qué está hablando esos dos versículos? Oigan bien, estos dos versículos nos están hablando de que Jesucristo, cuando Él murió, vamos a ponerlo como dice la tradición, ¿verdad? ¿Por qué digo así? Porque miren, quizá Él murió en la primavera. Pero hermana, ¿qué día? ¿Qué semana? ¿Qué? Pero todo el mundo se une para celebrar en un día como hoy o como esta semana. Vamos a trabajar en ello, fine, hay que hacerlo. No nos quita ni nos pone nada. Creemos en que Él lo hizo y que Él vino a la tierra y Él murió. Pues se separó esta fecha para eso y recordarlo, ok, está bien. Pero esa escritura está diciendo que cuando Cristo el viernes murió, Él nada más llegó cuando lo llevaron a la tumba, 2 hombres pidieron el cuerpo de Él. Nicodemo fue uno y José de Arimatea fue el otro hombre. Los 2 ellos pidieron el cuerpo. Dice la escritura que eran discípulos secretos. Con un propósito. Con un propósito. Acuérdese, todos tenemos propósitos. Si ellos han sido públicamente, a lo mejor los matan antes. Y ellos ya estaban destinados para llevarse el cuerpo. Entonces, para no errarle a cosas de estas, obedece a Dios, oye a Dios, camina cuando Él te diga es todo, porque hay propósito. Él llegó a la tumba, lo llevaron a la tumba, más tarde fueron a ver la tumba y la Biblia dice que encontraron los lienzos, su ropa doblada. Lo llevaron a la tumba, dobló su ropa, mijo, y se fue a las profundidades a visitar a los espíritus encarcelados que no creyeron en otro tiempo, que no tuvieron oportunidad, oiga bien, como tú y yo tuvimos, de aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y de acuerdo a esa escritura, todo ser humano, no dije todo cristiano, ¿ok? Todo ser humano va a tener y tiene la oportunidad de recibir o rechazar a Jesucristo. Le va a llegar su momento de recibirlo o rechazarlo. Dice que si lo rechazan, en ese preciso momento que lo rechazan, es condenado.
Va a caminar una bolita de fuego nada más. Ya condenado, ya sin fe, sin amor, sin esperanza, hasta que a ver si te arrepientes y Él te perdona y avanzas. Pero lo más bendecido y lo mejor es de que en el momento que tengas tú la oportunidad de aceptar a Cristo en tu corazón, tú lo hagas. Es tu oportunidad, es tu bendición, es tu día, es tu hora de Jesucristo para ti. Entonces dice que Él descendió a las profundidades a predicarle a esa gente que estaba esperando la salvación. ¿Por qué estaba esperando la salvación? Porque Cristo no había llegado. Y oigan esto, porque se los voy a enseñar en la Biblia. Cristo no había llegado, pero si hubiera llegado el Señor y no hubiera muerto en la cruz, no hubiera derramado su sangre, porque pues Él nunca murió. Ahora se los explico más. Por eso les digo que aquí empezó el mensaje. Si no hubiera habido derramamiento de sangre, no podían ser perdonados. Si Cristo no derrama su sangre en la cruz, no podemos nosotros ser perdonados. Miren lo indispensable que es la sangre de Jesucristo. Lo indispensable. Sin sangre del Señor Jesucristo no hay perdón de pecados. Todo lo que tú hiciste está vivo allí y te condena y te lleva al infierno. Con la sangre de Jesucristo la apropias a tu vida, como les he estado enseñando los domingos cuando empezamos. Cuando tú haces eso, el Señor Jesucristo, entra la sangre de Él sobre tu vida, te perdona, te limpia de todo pecado. Entras otra vez nuevo a donde Él. Entonces dice que él no murió, Él no puede morir, Él es Dios, Él no puede morir, Él es eterno. Él fue a las profundidades a predicar. De ahí regresó, y ese es otro mensaje para otro día, porque si me meto por ahí no llegamos. ¿Me entiende? Fue a las profundidades a predicarle a la gente que no tuvo esa oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador de su vida. Se lo confirmo con otro mensaje, con otro verso. Vaya a primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19. ¿Lo tiene? Miren lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y versos 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuáles pecados? Los tuyos, los míos. Padeció una sola vez. ¿Qué padeció? Que fue a la cruz. Se dejó matar, se dejó morir para que tú y yo seamos salvos. Porque si Él no se deja hacer eso, no sale sangre, no sangra Él. Si no sangra, no hay perdón para nosotros de pecados. Pastor, ¿y por qué tiene que ser con sangre y por sangre? Un día que lleguemos al cielo le preguntamos a Dios ¿por qué Él usó esa forma? Una de las cosas que sabemos, ¿verdad? En Hechos dice que la vida está en la sangre. Por eso a los cristianos, óiganme ya, los cristianos la Biblia nos tiene prohibido comer la morcilla.
la rellena que le llama mucha gente, es sangre de cerdo cocida. Ya cocida se cuaja. Después de que se cuaja, ¿qué más se hace, Paulina? Después de que se cuaja, para que se haga boronas. Después de eso se fríe con something else. Mi mamá la hacía bien sabrosa, me gusta mucho, pero tengo casi 40 años que no la como. Está prohibido porque Dios dijo que la vida está en la sangre y no puedes tú comerte la sangre. Entonces, mira lo que dice el verso 8, que era lo que estábamos hablando, eso, ¿verdad? Verso 18, perdón, sí, el verso 18. Porque también Cristo, dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Ve? El justo por los injustos. Él no tenía por qué ir a la cruz. Él era justo, él no tenía pecado. Él estaba limpiecito. Él tuvo que ir a la cruz para que su sangre que fuera derramada, entonces viniera y nos cubriera y nos limpiara a todos nosotros nuestro pecado. No se negó. La pregunta es, ¿por qué no se negaría? Y el pensamiento es este: pues ¿cuánto me amará? ¿Cuánto me amará que no se negó a morir por mí? ¿Cuánto me amará? No, no cuánto me amó, cuánto me amará hasta el día de hoy. ¿Cuánto me amará? Siendo a la verdad muerto en la carne, que quiere decir en el cuerpo, pero vivificado en espíritu, en el cual, verso 19, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Oiga bien, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Esto es muy grande. Escúcheme. Dice, en los días de Noé esperaban. Existía el paraíso. Ya no existe. Existía el paraíso. Y existía y existe todavía, eso sí, el lago de fuego, el infierno, el Seol. Tiene otros dos nombres por ahí. El Hades. Es el mismo lugar. Es de tormento. Pero mientras no se mencione el lago de fuego, eso es temporal. Hasta que de allí eres, o la persona es pasada a el lago de fuego eternamente. Entonces, de acuerdo a lo que dice eso, a lo que dice la Escritura, fue y predicó a los espíritus, a la gente que ya había muerto. Cuando la gente moría, y ya moría en el Señor Jesucristo, vamos a decirlo así, cuando la gente moría, ¿verdad? Y todavía no llegaba a Jesucristo y caminó con Dios, por ejemplo, el rey David, Abraham, los patriarcas, toda esa gente, murieron, no se fueron al cielo. Ahora les digo el por qué. No podían llegar al cielo. No podían llegar al cielo. Entonces estaban en el paraíso, llegaban al paraíso y allí se esperaron. Hasta que Cristo fue a las profundidades, predicó a los espíritus encarcelados, salvó a los que quisieron salvarse, los trajo con él
y agarró a los que estaban en el paraíso y se los llevó al cielo, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, al cielo, a donde está Dios, si no era a través de Jesucristo. Él tendría que ser el primero que entrara al cielo. ¿Por qué? Aquí está lo bueno. Porque el cielo, oigan esto, porque el cielo estaba contaminado. Allá fue donde hubo la guerra, la rebeldía de Satanás, el diablo. Entonces ahora Jesucristo tenía que ir, después de haber ido a las profundidades, ya que murió y que su sangre estaba viva todavía, Él tuvo que llevar la sangre al cielo para reconciliar el cielo. Y cuando eso pasó, entonces sí llegó con Abraham, con David, con toda esa gente que estaba allí en el paraíso, y con los que se salvaron en las profundidades de la tierra. O sea que, ¿qué hay en las profundidades? Ajá. Empiece a acabar a ver qué encuentra, a ver si llega. Eso es lo que está diciendo. Todo eso llevó a cabo en 3 días. El viernes se nos va, empieza a trabajar luego, y el domingo ya llega de regreso con la primer tandada de gente, si podemos decirlo así. La agarra y la lleva al cielo. Les doy un poquito más. Cuando Él llega de los infiernos, de las profundidades de la tierra, y trae la gente que quiso salvarse, porque la Biblia menciona que hubo gente que no se quiso salvar. La que se quiso salvar se vino con el Señor, ¿ok? Los lleva al paraíso. Y cuando los lleva al paraíso, ya que están con Abraham, ya que están seguros en el paraíso, se manifiesta en lo físico a los apóstoles, a los discípulos. Y los espanta. Los espanta. Ellos no creían tal cosa. Pero unos a otros se decían, sí es Él. Tomás fue uno de los que menos creyó. No, ¿cómo va a ser? No. Sí, Señor, aquí anda el Maestro. Entró. ¿Quién le abrió la puerta? No tenemos que abrirle ya la puerta. Ahora, ¿por qué usted cree que ya no se tenía que abrir la puerta? Porque ya Jesucristo estaba glorificado. Él ya podía y puede atravesar las paredes. Glorificado. Cuando se apareció a otro grupo de gente, una señora lo quiso agarrar. Touch. Él dice, no me toques, porque aún no he llegado a mi Padre. O sea, le faltaba todavía llegar al cielo. Otra vez le vuelvo a decir, con la primer tandada de gente. Del paraíso al cielo. Cuando ya se reconcilió el cielo, cuando ya se acabó eso, cuando ya hubo entrada al lugar santísimo, entonces ya no existió más el paraíso. De ahí en adelante, al día de hoy, tú te mueres, y si tú te mueres en Dios, te vas al cielo con el Señor. Ya no te tienen que poner en algún lugar, porque la sangre de Jesucristo, abrió el camino y limpió el cielo y te limpió a ti para tener acceso a llegar al cielo. Pues por esa sangre, hoy, cuando tú oras aquí y doblas tus rodillas o estás orándole a Él, estás pidiendo a Él, por medio de esa sangre es que Dios te oye. Por medio del sacrificio y de la sangre que Cristo derramó en la cruz, es por eso que Él nos escucha
Entonces, si de eso se trata, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que les he enseñado los últimos 2, 3 domingos. Antes de presentarte a Dios, límpiate. Pero sí, seguimos pecando. El rey David dijo: Señor, perdóname aún de los pecados ocultos, que no sé que son pecado, pero lo llevo a cabo. No sé que son pecado, por eso lo trabajo y lo llevo a cabo. Yo no sé que eso es pecado. Pues aún de esos perdóname, le dice el rey David. Perdóname aún de mis pecados ocultos. Perdóname, que están escondidos de mí, que no sé. Pablo el apóstol: por cuanto todos hemos pecado. Y día tras día, mientras estemos en este planeta Tierra y en este cuerpo, va a haber tentaciones y vamos a caer en pecado todos los días. Ahí es donde se expande su misericordia y donde tú todos los días tienes que pedirle a Él misericordia. Ten piedad de mí, Señor. ¿Qué quiere decir eso? En palabras de nosotros: Señor, por favor, que te cause yo lástima. Por favor, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, no quise hacerlo. Él te va a perdonar solamente si no quisiste hacerlo. Pero si lo hiciste voluntariamente, ya cuando vengas a Él a pedirle el perdón, ya no te trabaja ese perdón. Ya la sangre de Jesucristo ya no te va a perdonar. Cuando lo haces voluntariamente, conscientemente. Más si tú dices: bueno, luego me arrepiento. No, Señor, no, eso no trabaja así. Eso no trabaja así. Un versículo, ya nos vamos, el último, ya nos vamos. Parece que lo encontré, a ver si es verdad. Vaya a Hebreos, poquito atrás. Estaba leyendo ese verso cuando mi hija me regaña y me dice: ya son las 8 y todavía no empiezas. Hebreos 9. Y a lo mejor esto lo dejamos para la próxima vez, la continuación, porque hay 2, 3 cosas que quiero enseñarles mejor. Pero ya lo tienen allí, Hebreos 9 y el verso 22. Vamos a tener que saberlo leer, ¿ok? Y casi todo es purificado, casi todo es purificado según, oiga bien, según la ley. Ahí tengo que explicarle a usted. Casi todo es purificado según la ley. ¿Sabe por qué le tengo que explicar? Porque como yo ya leí, antes de eso está diciendo todo. Por favor, léalo en la casa, usted se da cuenta. Casi todo es purificado por la ley. Porque antes de que Cristo llegara era una ley, era ley. Existía la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés, los 10 mandamientos, había leyes. Oiga esto, viene y Dios le dice a los sacerdotes de esos días, los pastores de esos días, como usted les quiera llamar: me van a ofrecer animales en sacrificio, con el único fin de que la sangre del animal, oiga bien, les ayude. ¿Por qué digo les ayude? Porque la sangre te iba a permitir a ti vivir aún ver pecado, pero no borraba tu pecado. El pecado seguía enfrente de Dios. Seguía enfrente de Dios. Pero la sangre de los machos cabríos, la sangre de los animales, esa sangre tenía que ser rociada.
Todo eso está allí, en esos capítulos. Tenía que ser rociada. Agarraban la sangre de los, oiga bien, de los animales que él asignaba, que Dios asignaba, no el que querían. Tampoco el cojo y el manco y el tuerto, no, Señor, tenía que ser el mejor del rebaño. Él mismo lo pedía. Lo mejor, lo mejor. Y lo pedía de 3 años, o lo pedía de 1 año, o lo pedía, oh, sí, bien detallista el Señor en eso. Ay, Señor, al día de hoy también es bien detallista. Cuando entras tú por allí, a lo mejor cuando llegas no te quiere ver sentado luego. Y te dice, mijo, dobla tus rodillas, quiero verte un poquito de rodillas. Mijo, levanta tus manitas un poquito, quiero vértelas. O sea, te pide detalles. Te pide detalles. Entonces viene, y ahora cuando ya le pedía al sacerdote el sacrificio, el animal, lo degollaban, y ahora la sangre la ponían en un tazón. Y esa sangre con un hisopo, esa sangre la rociaban en los dinteles de las puertas de las ventanas, en los marcos. Las rociaban en el lugar santísimo donde estaba el sacerdote ministrando. La agarraban y la rociaban al pueblo, la rociaban. Era solamente, como era de animal, no era de Jesucristo, era de animal, era nada más para que por el pecado que tú habías hecho no murieras, preservando tu vida, pero el pecado no era borrado, ahí estaba enfrente. Es como alguien diciéndote, bueno, mira, te voy a fiar estos $500 más, pero me debes 1,000. O sea, los 1,000 no se borran, ahí están. Fíjese cómo era. Fíjese en la forma que era. O sea que desde la antigüedad venía la sangre. Venía la sangre. Entonces aquí menciona y dice esto. Y casi todo es purificado según la ley. Ya le dije que era la ley. Según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace, ¿qué dice? Remisión equivalente a perdón. Eso se hacía con los animales. Ahora viene Jesucristo y ¿sabe qué dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero. Fíjese. Y otra escritura dice, como cordero fue llevado al. Ahora la sangre que Cristo derramó, y ahora nos enseña a Él cómo aplicarla a nosotros, cómo ponérnosla a nosotros, cómo vivirla nosotros. Cuando Él viene y hace eso con nosotros, en otras palabras, ya la tenemos hecha nosotros. We got it. Pero oiga el colmo del ser humano, el colmo suyo y el mío. Tan fácil que es y tan perezosos que somos. Tan fácil que es. ¿Qué nos cuesta cuando llegamos a reverenciar a nuestro Padre en un rinconcito? Please, hermano, llegar un poquito temprano, reconocerlo a Él, y en el momento que tú llegas a donde Él, luego visualizar a Jesucristo y visualizar su sangre y decirle, Padre, perdóname, Señor Jesús, perdona mis pecados. Ahora mismo aplico la sangre tuya, Señor, sobre todo mi cuerpo, sobre todo mi ser. Aplico la sangre sobre mi mente, mi espíritu, mi cuerpo, mi alma, todo mi ser, Señor. Las coyunturas de mis huesos. Aplico la sangre sobre mis huesos. Aplico la sangre sobre mis tendones. Aplico la sangre, Señor, sobre todo mi ser. Gracias, Señor, que soy sano y soy salvo. Y el día que yo muera, llego al cielo contigo.
contigo por medio de tu sangre, Señor Jesús. Gracias. Qué difícil se le hace, hermano. ¿Por qué no lo hace? Qué difícil. Eso no es difícil. ¿Sabe qué era difícil? Cuando tú vivías, cuando ellos vivían 3, 4 días de camino del templo a donde iban a sacrificar la vaca. Oiga esto, hermano, escúchenlo, porque no era donde tú quisieras tampoco. Oh, está el templo ahí cerquita, ahí voy a ese. No, Señor, así dice mucha gente. ¿Para qué voy hasta Highland? ¿Para qué? Dios no te quiere allá, te quiere acá. Él te quiere visitar acá. Él te quiere bendecir acá, no allá. O lo contrario, ¿qué estás haciendo aquí? Este no es tu lugar, vete allá, Dios te va a prosperar, te va a bendecir, allá te va a ir. Pero es que está muy lejos, dicen. Es que no me gusta, es que, y ponemos los peros, pero Dios quiere a la persona allá. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Recuerden cómo empezamos el verso, el mensaje. Hay un propósito. Y decimos, no, mejor aquí, aquí nos quedamos, y eso no trabaja de esa forma. Entonces llegamos nosotros por allí, por esas puertas, y venir y hacerle un altar y decirle: Señor, gracias que me traes con un propósito. Gracias que soy hecho hombre, mujer de propósito. Gracias que me ministras, me ayudas, me enseñas, Señor. Gracias, Señor. Yo aplico la sangre sobre mi vida y vives con ello. Por la mañana aplico la sangre sobre mi vida. Por el mediodía, Padre, gracias por tu sangre, Jesús. Yo la aplico sobre mi vida. You can do that all day long. Todo el día lo puedes hacer. 3, 4 horas en la antigüedad. Iban 3, 4 veces al día a orar. Iban 3, 4 veces al día a orar. Entonces, cuando entramos por esas puertas, mis hermanos, traían la vaca. Dios les decía: en tal lugar es que me la vas a ofrecer. Oye, hasta acá. Ajá. Entonces Dios les dice, eso está escritural, mija, todo está en la Biblia. No es que nos falta tiempo para enseñarlo bíblicamente. Véndela allá, véndela y tráete el dinero. Así no tienes que arrastrarla contigo y cargar comida y cargar agua para darle en el camino, que son 3 días, 4 días de camino. No, se las hizo fácil también. Al día de hoy sigue buscando avenidas para hacernosla fácil también. Vende la vaca y cuando llegues acá, la compras. No me traes el dinero. No quiero dinero. Es que ando atrás de la sangre, no atrás del dinero. La sangre que se va a derramar de ese sacrificio es la que te va a ayudar a ti a seguir viviendo. No me traigas el dinero. Entonces compraban la res, compraban el animal del que Dios les pidiera, porque había varios tipos de animales. Lo compraban, lo vendían allá, lo compraban acá. Y después, oiga esto, se ponían en línea para que el sacerdote, tuviera el tiempo de venir y tomar tu sacrificio, hacer los ritos que tenías tú que hacer con tus hijos, con tu esposa, con tu gente, toda la familia. En ese sacrificio el sacerdote ungía, el sacerdote bendecía, el sacerdote profetizaba, hablaba ciertas cosas y luego agarraba la sangre. Y la sangre era la que hacía el trabajo para que tú no murieras. En la ley se hacía eso. Allá se hacía eso. El Padre va en ascenso entonces. También se va modernizando.
¿Qué tal? Si lo podemos ver así. Dejó los animales. Y viene y dice, ¿y quién irá por mí? ¿Quién irá a rescatar a este pueblo? ¿Quién irá a rescatar a estos hijos míos? ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? No hay. Y Jesús se pone voluntariamente. Al día de hoy todavía está voluntario a la diestra de Dios rogando por ti. Todavía está voluntario Él, intercediendo y clamando por tu vida. Y lo malcriado que nos portamos nosotros aquí. No culpen al predicador, no culpen a los predicadores cuando a veces predicamos muy fuerte y muy duro y los regañamos. Es que un predicador, conociendo estas cosas y viendo el pueblo, que no da una, pues uno se indigna. Es una indignación santa, una indignación. Yo le digo a varios hermanos, quizás ustedes ya me conocen, yo acá soy una persona, yo me indigno, me enojo, hablo, digo, pero ya cuando me bajo yo de aquí, yo voy para allá con todos, yo ya me olvidé de eso. No es personal, es celo por la casa de Dios. Qué crueles somos. Llego, yo me pongo a orar y ya tengo una hora orando y volteo para atrás, nadie ha llegado todavía. Le digo, Señor, eso indigna a uno como pastor, como ministro. ¿Y qué de tu iglesia, Señor? De por sí mira cómo están y todavía, ya. La frialdad, la pereza. O el no tener esta revelación. Muchas de las veces en las iglesias, mija, es simplemente ignorancia. Porque tienen un ignorante de predicador. Y lo que pasa es ignorancia, pereza. Y así camina todo mundo. De la forma que tú estás criado aquí en esta congregación, si tú vas y visitas alguna iglesia 2, 3 veces, algunas de por allí, te sales corriendo, no aguantas. Tú vas a decir, no, si esta está deteriorada, otras, mi hermano. Pero es del altar. Que prediquen así, como yo le predico a usted. Porque se me va fulano, se me va el otro, se me va aquel. Váyase. La palabra sigue siendo verdadera. La palabra sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. El que quiera, cobíjese. El que no, váyase al infierno, como dice la Escritura. Jesús lo dijo. Después de esto, el que niegue esto, ya nada más lo que le falta es el infierno. That's it. Hay dos caminos. O no, si no estás por el correcto, aunque te rehúses y digas que no vas por el erróneo, vas por él. Vas por él. Solamente hay dos caminos. O estoy en el correcto o no lo estoy. Pero para un predicador decir esto, hermano, es de mucho valor. Mucho valor. Una vez Jesucristo dijo esto, ya con esto nos vamos. Para que vean que yo soy nice. Vinieron y le dijeron, oye, dice Herodes. ¿Quién era Herodes? ¿Quién era el hombre? Un hombre de la alta sociedad, un hombre que era rey o que era capitán o era jefe de la ciudad, era algo así grande él. Gobernador, alguien grande. Dice que tú así, asado. Jesucristo voltea y se le queda viendo y dice, ve y dile a esa zorra. Ve y dile a esa zorra. Le dijo animal. Ve y dile a ese animal. Y cuando llega y encuentra que estaban vendiendo cosas en la casa del Señor, había mercado.
Tanto fue su indignación que todos le tuvieron miedo, tuvieron que irse luego. La Biblia no menciona que unos lo resistieron y que no. Hey, salieron y se fueron. Es el celo por la santidad de Dios, el celo por la casa de Dios. Un predicador genuino del cielo, del corazón de Dios, lo único que quiere es meter al pueblo al cielo, llevarlo al cielo, al cielo, al cielo. El único interés, que llegues al cielo, que llegues al cielo. Manténgase siempre firme usted en esto. Empieza a llegar más tempranito. Y si usted nació, y si usted también vino ahora a resucitar como Jesús resucitó hoy, como Él se presentó hoy, entonces también usted cambie. Hoy es el día de cambio. Hoy es el día de decirle: Señor, gracias. Voy a dejar mis malas mañas, voy a dejar todo lo que traigo y tengo.